Matilde Rojas tenía 82 años y caminaba encorvada por un camino de tierra rojiza que serpenteaba entre parcelas secas, cercas de alambre vencidas por el óxido y árboles viejos que parecían tan cansados como ella, apoyándose con ambas manos en un bastón de madera oscura que había tallado su esposo muchos años antes, cuando aún compartían las mañanas y el silencio no pesaba tanto, y cada paso que daba era lento, medido, como si el suelo pudiera quebrarse bajo sus pies si se apresuraba, porque su cuerpo ya no respondía como antes y cada movimiento le recordaba los años acumulados en la espalda, en las rodillas, en los hombros, pero aún así avanzaba, no por obligación sino por costumbre, porque caminar era lo único que nunca había dejado de hacer, incluso cuando la vida comenzó a quitarle cosas sin pedir permiso, primero la juventud, luego la fuerza, después la compañía y finalmente la certeza de que alguien la esperaba al final del día, y aunque el pueblo había cambiado, aunque muchas casas estaban cerradas y otras habían sido ocupadas por extraños que no conocían su nombre, Matilde seguía recorriendo ese mismo camino como si fuera un ritual sagrado, porque en cada tramo había una historia que solo ella recordaba, una risa, una discusión, una promesa hecha al pasar, y mientras caminaba hablaba en voz baja, murmurando palabras que se perdían en el viento, no porque esperara respuesta, sino porque el silencio absoluto la asustaba más que la soledad, y recordaba cuando era joven y corría descalza por esos mismos senderos, cuando el polvo no le quemaba los pulmones y el sol no le partía la cabeza, cuando su cuerpo era ligero y el futuro parecía algo lejano que no necesitaba planearse, y ahora, en cambio, cada amanecer era una conquista, cada levantarse de la cama una pequeña victoria que nadie aplaudía, pero que para ella tenía un valor inmenso, porque Matilde había aprendido a celebrar en silencio, a resistir sin testigos, a seguir adelante sin reconocimiento, y a veces, cuando el cansancio la obligaba a detenerse, se quedaba de pie, apoyada en el bastón, respirando hondo, observando cómo el polvo se levantaba alrededor de sus zapatos gastados, esos zapatos que había reparado tantas veces que ya no recordaba su color original, y en esos momentos cerraba los ojos y dejaba que los recuerdos la alcanzaran sin luchar. Veía el rostro de su esposo joven, sus manos fuertes, la forma en que la miraba cuando creía que ella no lo notaba, escuchaba las voces de sus hijos cuando eran pequeños, corriendo por la casa, peleando por cualquier cosa, pidiéndole comida, pidiéndole atención, pidiéndole el mundo entero sin saber lo que costaba sostenerlo, y sentía una mezcla de orgullo y tristeza al pensar en ellos, porque aunque se habían ido lejos, aunque casi no llamaban, ella sabía que había hecho lo que pudo con lo que tenía, y eso era algo que nadie podía quitarle, y mientras retomaba el paso, arrastrando ligeramente los pies, pensaba en cómo el tiempo había transformado todo menos ese camino, que seguía ahí, firme, indiferente al paso de los años, como si la esperara cada día para comprobar que aún tenía fuerzas para recorrerlo, y aunque algunos vecinos la veían pasar y apenas la saludaban con un gesto rápido, Matilde no se sentía invisible, porque había aprendido que ser vista no siempre significaba ser comprendida, y que muchas veces la verdadera existencia se vivía sin espectadores, en los actos pequeños y repetidos que nadie registraba, y así, paso a paso, iba dejando atrás la mañana, con el sol subiendo lentamente y calentándole la nuca, sintiendo como el sudor le recorría la espalda, mezclándose con el polvo, recordándole que aún estaba viva, que aún sentía, que aún podía caminar, y aunque su cuerpo estaba cansado y su respiración se volvía más pesada, su mente seguía clara, aferrada a la idea de que mientras pudiera moverse, mientras pudiera sostenerse en ese bastón y avanzar aunque fuera despacio, no se permitiría caer del todo, porque Matilde Rojas no se concebía a sí misma como una mujer derrotada, sino como alguien que había sobrevivido a más de lo que muchos podrían soportar, y aunque la vida no le había dado finales felices ni recompensas visibles, le había concedido algo que ella valoraba por encima de todo, la capacidad de seguir caminando, incluso cuando ya nadie caminaba a su lado,
incluso cuando el camino parecía interminable y el horizonte se desdibujaba con el calor, incluso cuando la tarde se acercaba y las sombras comenzaban a alargarse, anunciando otro día que se iba sin despedirse. Matilde Rojas siguió avanzando mientras el día maduraba lentamente, con ese sol que no quema de golpe, sino que va pesando poco a poco sobre los hombros, como una mano invisible que recuerda el paso del tiempo, y cada metro recorrido era una conversación silenciosa con su propio cuerpo, un acuerdo tácito entre la mente que insistía y las piernas que obedecían por pura lealtad, porque ya no quedaba fuerza sobrante, solo la justa, la necesaria, y aún así ella continuaba, consciente de que detenerse demasiado era peligroso, no por el cansancio, sino por los pensamientos que se agolpaban cuando el movimiento cesaba, pensamientos que traían preguntas sin respuesta, como en qué momento exacto la vida se había vuelto tan estrecha, tan callada, tan reducida a rutinas mínimas, y sin embargo tan pesada, y recordaba los años duros, los verdaderamente duros, aquellos en los que no había tiempo para pensar porque todo era urgencia, cuando había bocas que alimentar, ropa que lavar a mano, jornadas interminables bajo el sol o la lluvia, cuando el cansancio no era una opción sino una constante, y comparaba esa fatiga de entonces con la de ahora, distinta, más profunda, una fatiga que no estaba solo en los músculos, sino en la memoria, en el alma, en esa acumulación de despedidas nunca dichas, y mientras caminaba, veía como el paisaje se abría y se cerraba a su paso, campos que alguna vez fueron verdes y ahora mostraban la tierra desnuda, casas abandonadas con puertas colgando, gallinas sueltas picoteando lo poco que encontraban, y en cada detalle reconocía una parte de su propia historia, porque así como esas casas, ella también había sido habitada por risas, por voces, por sueños, y ahora vivía en una calma que a veces rozaba el abandono, y aún así no se quejaba, porque Matilde había aprendido a no pedirle explicaciones a la vida, a aceptar lo que venía sin dramatizar, sin alzar la voz, porque gritar no devolvía lo perdido, y en ese silencio autoimpuesto había encontrado una forma extraña de paz, una paz áspera, incompleta, pero real, y cuando algún recuerdo más punzante intentaba imponerse, como la última vez que vio a uno de sus hijos marcharse sin prometer volver, ella apretaba un poco más el bastón y aceleraba apenas el paso, como si el movimiento pudiera empujar los recuerdos hacia atrás, dejarlos atrás en el polvo del camino, y a ratos se sorprendía hablando sola, comentando en voz baja cosas sin importancia, como si alguien caminara a su lado, y no lo hacía por locura, sino por necesidad, porque el ser humano está hecho para hablar, para compartir, y cuando no hay nadie, la voz busca salida igual, y Matilde prefería escuchar la suya antes que dejar que el silencio la envolviera por completo, y así iban pasando las horas, con el sol desplazándose en el cielo y las sombras cambiando de lugar, y ella sabía exactamente en qué punto del camino se encontraba solo por la inclinación de la luz, porque ese sendero era casi una extensión de su propio cuerpo, lo había recorrido tantas veces que podría hacerlo con los ojos cerrados, y en ciertos tramos disminuía la velocidad, no por cansancio, sino por respeto, porque allí habían ocurrido cosas importantes, discusiones que definieron su vida, decisiones tomadas sin saber sus consecuencias, promesas que el tiempo se encargó de poner a prueba, y en esos lugares su respiración se hacía más lenta, como si el aire mismo exigiera una pausa, y aunque nadie lo sabía, aunque nadie lo veía, Matilde seguía viviendo intensamente cada uno de esos recuerdos, no con nostalgia exagerada, sino con una aceptación madura, entendiendo que su vida no había sido perfecta ni heroica, pero había sido suya, y eso era suficiente, y cuando finalmente se sentaba un momento en una piedra plana que conocía bien, estirando las piernas con cuidado, miraba sus manos arrugadas, manchadas por el sol, y pensaba en todo lo que esas manos habían hecho, en todo lo que habían sostenido y soltado, en las caricias dadas y en las ausencias que habían aprendido a tolerar, y sentía una especie de orgullo tranquilo, un orgullo que no necesitaba testigos, porque Matilde no se medía por lo que había logrado a los ojos de otros,
sino por haber seguido adelante incluso cuando la vida se volvió cuesta arriba, incluso cuando el amor se transformó en recuerdo, incluso cuando la compañía se volvió un lujo ocasional, y al ponerse de pie de nuevo, apoyándose con cuidado, sentía ese pequeño dolor conocido que ya no la alarmaba, porque había aprendido a convivir con él, a caminar con él, a hacerlo parte del trayecto, y así retomaba el camino, sabiendo que aún quedaba trecho por recorrer, que el día todavía no terminaba, y que mientras tuviera aliento, seguiría avanzando, no para llegar a ningún lugar en particular, sino porque avanzar era su forma de existir, su manera silenciosa de decirle al mundo que todavía estaba ahí, firme, resistente, real, aunque nadie se detuviera a preguntarle su nombre,